¿Cómo están, jóvenes estudiantes? Bienvenidos una vez más a las clases virtuales de la Presa Marcos. Aquí estamos en el ciclo 2019-1, tema a estudiar, aplicación de la congruencia y polígonos. Empezamos. Bien, para estudiar esos teoremas asociados a las aplicaciones de la congruencia de triángulos, lo voy a dividir en dos grupos de tres. En el primero vamos a ver todos los teoremas que tienen que ver con la palabra distancia, y en la segunda con lo que sería el quinto postulado de Euclides. Cabe recordar que cuando se habla de distancia de un punto a una recta, estaríamos hablando de la perpendicular desde el punto hasta la recta. Pero esa no es la única manera de hablar de una distancia. Si yo tuviese que hablar de distancia de un punto a otro punto, la distancia está dada por la longitud de este segmento. O sea, no es una perpendicular. Si tendríamos que hallar la distancia de un punto a una circunferencia, o sea, la longitud del menor camino para llegar del punto A la circunferencia C, ubicas el centro, trazas esta línea y esta es la distancia. Y como pueden observar, no siempre se estaría hablando de una perpendicular al referirnos a una distancia. Eso va a depender mucho de qué tipo de figuras se están analizando. En nuestro caso, aquí tenemos una bisectriz. Dice el enunciado: todo punto de la bisectriz está a igual distancia de los lados del ángulo. O sea, aquí ubico un punto, la distancia de ese punto hacia este lado y hacia este otro lado es la misma. Digamos, esta es la bisectriz OR, se toma un punto P, la distancia de P hacia el lado A y de P hacia el lado OB deben medir iguales. Este segmento mide igual con él. Lo voy a escribir así. OR es una bisectriz del ángulo, en este caso AOB. Entonces MP es igual a NP. De hecho, aquí cabe la pregunta, ¿y por qué, no? Deben notar lo siguiente, que este ángulo es el complemento de alfa, C alfa. Este ángulo también, alfa 90, es el complemento de alfa. Solo por compromiso aquí le ponemos bolitas y va a notar usted que alfa bolitas complemento, en el otro alfa bolitas complemento. Estos triángulos resultan ser congruentes. De la congruencia, MP mide igual con PB, que es lo que está aquí. MP igual con NP, como lo ve aquí. Ahora, una pequeña observación. Si usted sigue con la congruencia, también podrá usted notar que el segmento OM y el segmento ON miden iguales. O sea, también sería cierto que OM sería igual con ON. ¿Listo? Bueno, supuestamente no dice listo y ya terminamos, pero en realidad no es así. Recién empieza. Porque lo que el estudiante debe hacer es prepararse para las variantes de un teorema. Las cosas en los exámenes, en las prácticas, no van a estar así. Usted debe preguntarse, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo una bisectriz, ¿ya? Y, por ejemplo, este par de ángulos miden iguales. Este par de ángulos miden iguales, y no importa que midan 90, otro valor, pero que midan iguales. ¿Estos dos seguirán midiendo iguales? La respuesta es sí, demuéstralo. ¿Qué pasa si tengo un ángulo perpendicular acá y perpendicular aquí? Que las perpendiculares miden iguales. ¿Qué sucede? Esta línea será una bisectriz. ¿Se da cuenta? O sea, aquí no termina el teorema, aquí recién empieza. Y es algo que ustedes
tienen que dedicarse, detenerse un rato y analizar estos casos. Sí, se demuestra que estos dos van a medir iguales, está bien. ¿Ya? Y algo más, ¿cómo usted se va a dar cuenta que en un determinado problema va a usar ese teorema? Le dejo esta sugerencia. Si en un problema usted tiene una bisectriz y una perpendicular a un lado, ¿cuál es su mejor trazo? ¿Qué debe hacer para aprovechar la bisectriz y esta perpendicular? Lo que usted va a hacer es trazar la otra perpendicular. ¿Ya? Al trazar esta otra perpendicular vas a poder aprovechar que estos dos miden iguales y que estos dos de acá también miden iguales. Siguiente teorema. Teorema de la mediatriz. Aquí tendríamos a la recta L mediatriz del segmento AB. O sea, es una recta perpendicular al segmento en su punto medio. Entonces, para todo punto P que pertenece a la mediatriz, digamos esta, el segmento AP mide igual con el segmento BP. O sea, este segmento mide igual con este otro. Sí, de hecho, lo primero que uno debe preguntarse, ¿y eso por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Mira, le pones dos rayitas acá. Este triángulo tendría dos rayas, 90 rayas. Y aquí también dos rayas, 90 rayas. Entonces, este triángulo sería congruente con este otro. Usted aplica la congruencia lado, ángulo, lado. Estos dos miden iguales. Listo. Ahora, también cabe aquí las preguntas, ¿no, profe? Y si lo digo al revés, el recíproco, o sea, yo tengo un punto que está a igual distancia de los extremos del segmento. Ellos dos miden iguales. Ese punto estará en la mediatriz del segmento AB, pertenece, bueno, usted traza esta perpendicular, lo único que habría que hacer ahora es demostrar que esto sea una mediatriz, para decir que el verdadero del teorema es cierto, y eso sí se cumple, ¿ah? Sí se cumple. Si gusta, chequee aquí, si esto mide alfa, eso también. Sería el complemento de alfa, y eso también sería el complemento de alfa. Dos rayas, complemento raya, dos rayas, complemento raya. Este triángulo es congruente con él. Por eso que estos dos miden iguales. Lo cual se traduce a decir, ¿no? Dicho de otra manera, y eso lo voy a colocar aquí, si yo tengo acá un triángulo isósceles, ¿ya? Triángulo isósceles, ¿ya? Entonces, BH altura, esa altura también es, esa altura también es una mediana y una bisectriz interior. Y eso lo ve acá, pues mira, como son congruentes, ya esto mide igual con él, sería una mediana. Y como este ángulo mide igual con él, sería una bisectriz interior. ¿Sí? Eso solo ocurre cuando el triángulo es isósceles. Ahora, como les decía, tienes que saber cuándo usar los teoremas. Ese es el problema de todos los estudiantes. Saben el teorema, pero no saben cuándo usarlo. Para eso les sugiero lo siguiente, que si usted ve en un problema que hay una perpendicular a un lado, suponer que aquí va a usar este teorema o este otro es casi imposible. ¿Ya? Pero, si en el problema usted tiene esto, estos dos de igual longitud, entonces podrá decir que esta línea es igual a esto. ¿Ya? ¿Qué más? 3. Si yo tengo un ángulo y la bisectriz de ella, una perpendicular a la bisectriz, ¿qué es lo que debo hacer si veo esto? ¿Ya? Lo mejor que puedes hacer es prolongar y prolongar por acá. Aquí estarías observando un triángulo donde la altura es una bisectriz. Entonces el triángulo es isósceles.
esa altura es una mediana. Y también es una bisectriz. Esta es todo lo que usted va a aprovechar en los problemas. Esta sugerencia es muy obvia, pero es útil. Si tienes un triángulo isósceles y conoces la base, ¿cuál es el mejor trazo a hacer? Como conoce la base, ustedes trazarían la altura, para aprovechar que la altura es una mediana y también una bisectriz. ¿Está? Estos teoremas tienen que ver con el quinto postulado de Euclides. La primera dice, tengo un triángulo y por el punto medio de un lado trazo una línea paralela a un segundo lado. ¿Ya? O sea, se sabe que AM igual a MB y que MN es paralela con AC. Entonces, el teorema dice, este segundo punto será el punto medio del lado BC. Entonces BC sería igual a NC. Y saber que estos dos miden iguales, de hecho que nos tiene que ser útil en el problema. Entonces, aquí diríamos, ¿no? Si estos dos miden iguales, los dos son paralelas, los dos aquí también miden iguales. O sea, BN sería igual a NC. ¿Está? Y justamente, a este segmento MN le vamos a llamar la base media. Acá tenemos un teorema que en realidad es el recíproco del anterior. MN base media. Entonces, esa línea MN es paralela con los otros lados, AC, con el lado AC. Ya. Punto medio acá. Y además su tamaño es la mitad de ese lado. ¿Está? Bien. Sugerencia. ¿Cómo te vas a dar cuenta que en un determinado problema vas a usar estos teoremas? Sugerencia. Sería la 5. Si en un problema tienes el punto medio de un lado, ya, entonces lo mejor que pueden hacer en ese problema es o usar el teorema de la base media o usar el teorema de los puntos medios. Usted ya lo tendrá que decidir según los datos del problema. Por ejemplo, si trazo la base media, buscaría el punto medio en este lado y trazo esto. Y claro, terminaríamos diciendo que esa línea es paralela con esta y además este otro extremo es el punto medio de ese lado. ¿Ya? O también podría ser un triángulo, punto medio de un lado. Podría ser que ustedes tracen una paralela al otro lado. Si ellos miden iguales, los de acá también deben medir iguales. Eso debe servir de algo en el problema. ¿Qué más? Cuando un triángulo es rectángulo, traza la mediana relativa a la hipotenusa. Esa mediana mide la mitad de la hipotenusa. O sea, BM mediana. Entonces la mediana mide la mitad de la hipotenusa. Es un resultado que también es muy útil, que en los problemas lo vamos a ver así. Sugerencia 7. Cuando ustedes tienen un triángulo rectángulo y conocen la hipotenusa, el mejor trazo a hacer en estos casos es la mediana. Trace la mediana. Porque esta mediana mide la mitad de la hipotenusa, o sea, va a medir B medios. Ahora vamos a estudiar lo que es el tema de polígonos. Tenemos aquí una colección finita de puntos. Entonces se va a llamar polígono P sub 1, P sub 2 hasta P sub n a la unión de los segmentos aquí, P sub 1 con P sub 2
P sub 2 con P sub 3, P sub 3 con P sub 4, P sub 4 con P sub 5, esta con P sub 6, esta con P sub 7 y así sucesivamente, hasta que se llegue al último. Este segmento se llega a unir con el último. Este punto se llega a unir con el último. ¿Ya? Ahora, pero no solamente eso, mira. Aquí el último segmento P sub n se une con el punto P sub 1. Vamos a estudiar aquí el tema de polígonos. La definición dice, tenemos una colección finita de puntos, desde P sub 1 hasta P sub n, entonces se llama polígono P sub 1, P sub 2 hasta P sub n, a la unión de estos segmentos. Si ves el dibujo, es la unión consecutiva del punto P sub 1, P sub 2, primer segmento, P sub 2, P sub 3, segundo, y así hasta llegar al último. Estaría más o menos por acá. Bien, pero esos segmentos deben cumplir a la vez con ciertas condiciones. ¿Ya? Por ejemplo, la primera condición es que estos segmentos solo deben tener en común los extremos. Esa condición se da para que si usted tuviera aquí una cantidad de puntos, no vaya a pasar que se unan los puntos y aparezca una figura como esta. Esto no se llama polígono. ¿Ya? ¿Qué más? La segunda condición nos dice, dos segmentos con un extremo común deben ser no colineales. Esta condición, la segunda, es para evitar que ocurra esta. 1, 2, 3, 4, digamos 5 puntos. Puntos A, B, C, D y E. Si usted une los puntos de manera consecutiva, como se está pidiendo, se va a formar más o menos una figura así. ¿Esto es un polígono? Respuesta, sí. El problema está en cómo se le va a llamar. No se le puede llamar polígono A, B, C, D, E. Así no se le puede llamar. Se llamaría polígono A, C, D, E. ¿De acuerdo? O sea, esta en comparación de la anterior tiene una salvedad, ¿no? No será un polígono con esos 5 puntos, sino con estos 4 puntos. ¿Ya? Lo que se quiere evitar es que dos segmentos consecutivos sean colineales. Eso no debe pasar. Bien, con esto podemos introducir términos más, digamos, elaborados para el tema, que son los vértices, los puntos, P sub 1, así hasta P sub n. ¿Qué son los lados? Los segmentos P sub 1, P sub 2, P sub 2, P sub 3, hasta el último, que sería P sub n, P sub 1. Los ángulos. Y aquí mucha atención. Se dice ángulos del polígono. No se va a mencionar en un primer momento ángulo interno ni ángulo externo. ¿Qué es un ángulo del polígono? Aquel ángulo que está determinado por dos lados consecutivos. Todos estos ángulos son ángulos del polígono. Entonces, haciendo una anotación, sería el ángulo en P sub 1, el ángulo en P sub 2 y así hasta llegar al último, el ángulo que está en P sub n. Diagonal. Diagonal es el segmento cuyos extremos son dos vértices no consecutivos de un polígono. Por ejemplo, unimos P sub 1 con P sub 6, esa es una diagonal. Ya sería ejemplo de diagonal. Segmento P sub 1, P sub 6. Listo. Diagonal media. Ese segmento cuyos extremos son los puntos medios de dos lados del polígono. Como por ejemplo este segmento. Punto medio aquí. Punto medio aquí. Entonces, ese segmento, o sea, como ejemplo, sería de diagonal media el segmento MN. De hecho, que aquí nos interesa saber cuántas diagonales se pueden trazar en un polígono o cuántas diagonales medias se pueden trazar en un polígono. Eso va a depender del número de lados que tenga el polígono. Ahora, una observación viendo esto, pues
darse cuenta que el número de vértices es igual al número de lados. Y esto es n. Y n es un número mayor o igual que 3, porque el polígono de menor número de lados es el triángulo. Y no solamente eso, podemos observar que el número n es un número natural, es un número entero positivo, un número natural mayor o igual que 3. Lo cual es bueno porque cuando vamos a resolver los problemas, digamos, ¿no? Usted va a tener que x por x menos 3 es igual a 70. ¿Cuánto vale x? Vamos a tener ecuaciones de ese tipo. ¿Ya? Un algebraico diría x al cuadrado menos 3x menos 70 igual a 0. Aplica su aspa simple y le sale el problema. Pero un aritmético no hace eso. Y justamente como este número n es un número entero positivo mayor o igual que 3, entonces esto lo va a descomponer en dos factores enteras. ¿Ya? Sería 10 por 7. ¿Sí? Son dos números enteros que se diferencian en 7 según esto. Serían 17, pues. O sea, el valor de x sería 10. Cositas como estos los vamos a necesitar en este tema. Estos primeros teoremas corresponden a cualquier tipo de polígono. No importa qué tipo de polígono se tenga. Aquí tenemos vértice P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4, hasta llegar al último P sub n. Ya, el primer teorema nos quiere decir lo siguiente. El número de diagonales, ¿sí? El número de diagonales que se pueden trazar a partir de un solo vértice. A partir de un solo vértice, puedes trazar esta diagonal, puedes trazar esta diagonal, esta diagonal, esta diagonal. Así, así vamos a trazar hasta llegar a este punto. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar? Bien, es muy fácil. El número de diagonales trazados desde un vértice, el número de diagonales trazados desde un vértice es el número de lados menos 3. ¿Ya? Y para demostrar el teorema lo que hay que hacer es no contar, por si acaso, sino lo que hay que hacer es buscar una correspondencia. Ustedes saben que en total el polígono tiene n vértices, pero hay un detalle. A este vértice le corresponde una diagonal, a este vértice una diagonal, a ese vértice una diagonal, a ese vértice una diagonal. Y así, o sea, a cada vértice le corresponde una diagonal. Entonces, yo quiero saber cuántas diagonales hay, tengo que saber cuántos vértices debo considerar. Entonces dice, mira, estaría fácil si me doy cuenta de esto. No voy a considerar este vértice porque esto no es una diagonal. Tampoco debo considerar este vértice porque esto no es una diagonal. Y no puedo considerar este vértice porque con ella unida consigo misma no determina un segmento. ¿Cuántos vértices no debo considerar? 1, 2, 3. Entonces, en total, ¿cuántos hay? N. No considero a los 3. Habrían n menos 3. Y a cada diagonal le corresponde un vértice. Por eso que hay n menos 3 diagonales. ¿Ya? Este teorema, ¿qué nos dice? El número total de diagonales, el número total de diagonales es el número de lados por el número de lados menos 3 entre 2. ¿A qué se refiere? Tú aquí trazas esta diagonal, luego esta otra. Luego te pones aquí y empiezas a trazar esta diagonal, esta diagonal, esta diagonal, esta diagonal y esta diagonal. Y te vas a poner a contar. Pero no, para no hacerlo uno por uno, vamos a usar este teorema. ¿Sí? Es el número total de las diagonales que se pueden trazar en este polígono, que en total tendría 1, 2, 3, 4, hasta el último n vértices. ¿Ya? El siguiente teorema es para calcular el número de diagonales medias. No es lo mismo que diagonales. Diagonales medias habla de esta diagonal, de esta diagonal, de esta diagonal, de esta diagonal,
de esta diagonal y de esta diagonal. Luego te vas a poner en este vértice, no, en este punto medio vas a trazar esta diagonal, esta diagonal, esta diagonal y así. Pero para no hacerlo uno por uno, el teorema me dice el número de diagonales medias. El número de diagonales medias que se pueden trazar es el número de lados por el número de lados menos 1 entre 2. Esa es la fórmula. De conseguir todas las diagonales que se pueden trazar desde un vértice. Todas las diagonales medias. Esta es la fórmula para conseguir el número de diagonales medias de un polígono cualesquiera, conociendo el número de lados del polígono. En este caso se está entendiendo que es de n lados. ¿Ya? Para hacer un mejor estudio de este tema, vamos a agruparlos. ¿Ya? Y vamos a encontrar que hay 5 grupos. Polígono convexo, polígono cóncavo, polígono equilátero. ¿Cómo reconocer que un polígono es convexo? Un polígono se llama convexo cuando para cualquier recta que contiene un lado, esta determina dos semiplanos. Si todos los puntos del polígono están solo en un semiplano respecto a esa recta que se mencionó, entonces si ocurre eso siempre con cada recta que contiene a cada lado, el polígono se va a llamar convexo. Por ejemplo, ¿no? Tengo aquí este polígono. Esa recta contiene ese lado. Y ahora observa. Esta recta determina dos semiplanos, el de la izquierda y el de la derecha. Todos los demás puntos del polígono están a un mismo lado de esta recta, están en un mismo semiplano respecto a esta recta. ¿Ya? Eso va a ocurrir cuando lo analizas a través de esta recta, de esta otra, con cualquiera. Pero tiene que ser con todas, de hecho. Cuando eso ocurre, el polígono se llama convexo. En caso contrario, por ejemplo aquí, si usted dibuja esta recta que contiene ese lado, entonces va a observar que respecto de esta recta hay puntos del polígono que se encuentran al lado derecho o al lado izquierdo, o sea, en el semiplano de la izquierda o en el semiplano de la derecha. Cuando eso ocurre, el polígono se llama cóncavo. Cuando no ocurre esto, vamos a llamarlo convexo. En los polígonos convexos hay un detalle. Aquí, a este ángulo o a este otro, se le llama ángulo externo del polígono. Y cuando estás acá, cualesquiera de estos ángulos se van a llamar ángulos internos. Entonces, ¿cuándo hablamos de ángulo interno o externo? Cuando el polígono es convexo. Cuando un polígono es convexo, sí podemos diferenciar un ángulo externo de un ángulo interno. Pero cuando el polígono es cóncavo, aquí solamente vamos a decir, este es un ángulo del polígono, este es un ángulo del polígono, es un ángulo del polígono, también es un ángulo del polígono. O sea, no se dice ni interno ni externo. ¿Ya? Polígono equilátero. Es aquel polígono que tiene todos los lados congruentes. Todos los lados congruentes. Estos lados son congruentes entre ellos. Puede ser convexo, como lo ve por aquí, o puede ser no convexo, como lo ve por acá. El asunto es que todos los lados midan iguales. ¿Ya? Se llama equiángulo aquel polígono que todos sus ángulos miden iguales. Mira, que no se dice ángulo interno ni externo. Es aquel polígono que tiene todos los ángulos congruentes. Esos polígonos pueden ser convexos o no convexos, cóncavos. Todos estos ángulos miden iguales. Alfa, 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 alfa. Aquí digamos beta, 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 beta y beta. ¿Ya? Sería un hexágono equiángulo convexo, pentágono equiángulo cóncavo.
O sea, el hecho de que sea equiángulo no garantiza que sea convexo, puede ser convexo, puede ser cóncavo. Un polígono se llama regular si primero es un polígono convexo, es un polígono equilátero y es un polígono equiángulo a la vez. Y por propiedad, todos los polígonos regulares se pueden inscribir en una circunferencia, cuyo centro de la circunferencia se llama para el polígono centro del polígono. ¿De acuerdo? ¿Quiénes van a tener centro? Aquellos polígonos que son regulares. ¿Sí? Esos son los 5 grupos de polígonos que vamos a encontrar en este tema y según sus características vamos a poder utilizar determinados teoremas. Tenemos este primer teorema de este grupo. Dice, cuando un polígono es convexo, todos los ángulos internos del polígono, la suma de la medida de todos estos ángulos internos, alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, hasta el último alfa sub n, esta suma es igual a, bueno, alfa sub 1 más alfa sub 2, así hasta alfa sub n, siempre nos va a dar 180 grados por el número de lados menos 2. Ya, y si hablamos de los ángulos externos, acá estaría E sub 1, E sub 2, E sub 3, E sub 4, así hasta llegar al último, E sub n. La suma de los ángulos externos sería E sub 1 más E sub 2, así hasta E sub n. Esta suma nos va a dar siempre 360 grados. A diferencia del anterior, no importa cuántos lados tenga el polígono, siempre la suma va a ser 360. En cambio acá esto va a depender de cuántos lados tenga el polígono. ¿Sí? Y con estos dos teoremas vamos a aquí encontrar teoremas muy importantes. Mira, la medida de un ángulo interior, es igual a 180 grados por el número de lados menos 2 entre n. ¿De dónde sale este teorema? Sale de aquí. Ojo, pero esto se cumple cuando el polígono es regular o en todo caso equiángulo, pero que sea convexo. No se puede utilizar en cualquier polígono, por eso hemos hecho la agrupación anterior. ¿Ya? ¿De dónde sale? Mira, la suma de los ángulos internos sería alfa sub 1, así hasta alfa sub n. Pero ¿qué ocurre? Cuando el polígono es regular, todos los ángulos miden iguales, o en todo caso equiángulos. ¿Ya? Este número es 180 por n menos 2. ¿Y aquí cuántas alfas habrían? Habría de 1 hasta n, ¿se acuerda? Habrían n veces alfa. Esta n, ¿qué pasa? Pasa a dividir y tendrías esta fórmula. ¿Sí? Esa es consecuencia de esto, donde todas las alfas van a medir iguales. Siguiente teorema. La medida de un ángulo externo es 360 grados entre el número de lados. Igual, ¿de dónde sale este teorema? De aquí. La suma de los ángulos externos sería E sub 1 más E sub 2 hasta E sub n. ¿Ya? Pero como es un polígono regular o equiángulo, todos estos ángulos externos miden iguales, por definición. ¿Cuántas n hay acá? ¿Cuántas e hay aquí? N veces c. Y esta suma siempre es 360. Esto pasa a dividir y tendríamos esta fórmula. Listo. Ahora, algo que se nos pasó en el tema anterior. Cuando ustedes van a tener un polígono regular, va a haber un punto llamado centro. Este ángulo se llama ángulo central. Y se demuestra que solo para polígonos regulares el ángulo central mide 360 entre el número de lados. Solo es un teorema exclusivo para los polígonos regulares, nada más. Esto es para todo polígono convexo, Aquí empezamos a restringir. Polígono regular, o en todo caso equiángulo, pero que sea convexo. Igual, para todo polígono regular, o en todo caso que sea equiángulo y convexo.
Y esto solo es para polígonos regulares, porque solo en los polígonos regulares se ha definido lo que es centro del polígono. Muy bien, jóvenes, hemos terminado la parte teórica. Ahora vamos a empezar con los problemas que corresponden a esta semana 4 del ciclo 2019-1, aula virtual. Bien, dice aquí, en el triángulo ABC, que es isósceles, L1 es mediatriz de BC, esta línea es mediatriz de BC, entonces 90 grados y estos dos miden iguales. Ahí el valor de alfa. Bien, entonces aquí la cosa está un poco clara, ¿no? En la mediatriz, acá hay un punto Q que está en la mediatriz, entonces el segmento BQ y el segmento QC miden iguales, justamente por el teorema de la mediatriz. Este segmento mide igual con este otro. Teorema de la mediatriz. Teorema de la mediatriz. BQ mide igual con QC. Siguiente paso. Aquí hay que notar que el triángulo es así isósceles y por lo tanto aquí el ángulo mide alfa. ¿Ya? Eso también aclara un detalle, porque el problema dice que el triángulo es isósceles, pero no dice quiénes son los lados congruentes. Al pasar la mediatriz por este punto, entonces eso hace que el lado AB no mide igual con el lado AC. Entonces eso significa que el lado AB debe medir igual con el lado ABC. O sea, que este ángulo mide igual con este otro, alfa más 18 grados. Eso hace que en el triángulo ABC podamos decir la suma de todos los ángulos, 2 alfa más alfa más 18, más este ángulo que también mide alfa más 18, nos tenga que dar 180 grados. Sería 4 alfa, ¿sí? Igual a 144. Simplificamos y alfa saldría 36. Esa es la respuesta. Clave la E, ¿no? Dice acá, en la figura, AD mide 6 raíz cuadrada de 2. Esto mide 6 raíz cuadrada de 2. Entonces, ¿cuánto mide BD? X. Ya, así nada más, pero ahora observa. Aquí hay una bisectriz y ustedes tienen una perpendicular a un lado. Les había sugerido, ¿no?, que es frecuente tener este dibujo. Si yo tengo esta perpendicular, entonces lo mejor que puedo hacer es trazar la otra, pues. ¿Por qué? Porque estos dos van a medir iguales y los dos de acá también, pues. Entonces acá convendría trazar esta perpendicular, digamos, DH. ¿Por qué? Porque este segmento mide también X, pues. Todos miden iguales. Eso se llama teorema de la bisectriz. BD mediría igual con DH. Y eso sería igual a X. Y ahora, como puedes observar, en el triángulo AHD notable de 45 grados, entonces si eso mide X raíz de 2 tiene que ser igual a 6 raíz cuadrada de 2, se cancela, X saldría 6. Clave la A. Problema 3, dice alfa más beta es 90. L1, o sea esta recta, es mediatriz de BC, perpendicular, punto medio. ¿Ya? AB mide 20, esto mide 20. BC más CD, ¿cuánto es BC más CD? Y este otro detalle, ¿no? Alfa más beta es 90, lo cual quiere decir, mira, dos cosas. Primero, como esto es mediatriz, por el teorema de la mediatriz, este segmento mide igual con él. Ya, escribimos el teorema de la mediatriz. OB mide igual con OC. Eso hace que el triángulo BOC sea isósceles. Esto mide beta. Ya, parece que ahí quedaría todo, pero mira, por dato,
alfa más beta es 90. Entonces, como esto mide 90 y esto es beta, esto tiene que medir alfa. Ajá, entonces vas a decir, debido a esto, la medida del ángulo HOC sería alfa. Y el otro ángulo también mide alfa. Listo, entonces ahora dice teorema de la bisectriz. Bisectriz. Si esto mide 20, lo de acá también. Estos dos midían iguales. Si esto mide 20, lo de acá también, pues. O sea, BH mide 20 y CD también mide 20. Por lo tanto, ¿cuánto sería la suma de BC con AD? BC 40 y CD 20 sería 60. Problema 4. Dice, L1 es mediatriz de AE. L1 mediatriz de AE, o sea, aquí estos miden iguales y acá 90 grados. L2 es mediatriz de DC. 90 y estos dos miden iguales. Hay X. ¿Cuánto mide este ángulo? Para hallar X, lo que buscaríamos sería saber cuánto mide este ángulo. Claro, para luego plantear que la suma de todos ellos, de él, con él y él, es 180. Es una forma. Ahora, este dato, AB igual a EC. AB mide igual con EC. Ya dices, por el teorema de la mediatriz, este segmento mide igual con él. Y aquí, por el teorema de la mediatriz, este segmento mide igual con él. O sea, si esto es bolita, lo de acá es bolitas. Y si esto es bolitas, lo de acá tiene que ser bolitas. Ah, mira, cambio de planes. ¿Por qué? Aquí tenemos un triángulo isósceles. Hay que aprovechar ese triángulo isósceles. Aquí voy a escribir teorema de la mediatriz. Teorema de la mediatriz. AD mide igual con DE. Y DE mide igual con S. Entonces, eso va a medir X por el isósceles. 22, esto va a medir 22. Ahora, habría que aprovechar que estos ángulos miden iguales. No voy a colocar un valor más, sino aquí 22, esto mide 44. Isósceles también mide 44. Y para terminar, en el triángulo ADC, X es igual a 44 más 22. Por lo tanto, esto saldría 66 grados. Listo. Bien, acá menciona, ¿no? El triángulo ABC es equilátero y el triángulo BDC, que todavía no está trazado, también es equilátero. ¿Ya? Entonces luego dice AY, ED más DS más DP. Digamos que esto mida A, que esto mida A, que esto mida B, que esto mida C. Entonces están pidiendo cuánto es A más B menos C. ¿Cuánto es esto? Pero, mira, en función de, aquí está BQ, está AQ, está AB, vamos a ver, en función de esos segmentos, ¿ya? Sí, se ve medio raro, pero en realidad la primera vez que vi este problema me hizo recordar un teorema que se debería usar, pero por las condiciones que están dando en este problema, hay algo que ahorra muchas cosas. Por ejemplo, este triángulo es equilátero, tanto ABC como BDC. Entonces se dan cuenta rápidamente que los lados de este triángulo son congruentes con ellos. Ajá, o sea que el triángulo ABC es congruente con el triángulo BDC. Ya pues mira, congruencia lado, 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 como lo quiera decir usted. Todos los demás van a ser congruentes. C, entonces BQ y C miden iguales. ¿Qué más? Este ángulo mide 60 porque este triángulo es equilátero. Este ángulo mide 60 porque también este triángulo es equilátero. Esto mide 60. Aquí hay una bisectriz.
esta perpendicular y esta otra son iguales, o sea, A es igual a C. Y acá qué suerte, porque el mismo argumento, esto mide 60, porque por dato el triángulo es equilátero, también mide 60, y este ángulo también mide 60. ¿Ya? ¿Qué más? 60, 60, bisectriz, esta línea y esta otra miden iguales. Teorema de la bisectriz, voy a escribirlo mejor así, ¿ya? Teorema de la bisectriz, teorema de la bisectriz. A es igual a C y B es igual a C. Entonces, en conclusión, A más B menos C, esto nos va a dar BQ. Así que la clave vendría a ser la C. En la figura se muestran dos cazadores, uno está en A y el otro está en D. Y dos aves, una está en B y la otra en C. En un determinado momento, el cazador situado en D se encuentra a 200 metros de distancia del ave situado en B. 200 metros acá. AB igual a BC, eso vamos a ponerlo así. Hay la altura en la cual se encuentra el ave situado en B. La altura, o sea, esta distancia, esta perpendicular. Ya, para eso, ¿con qué contamos? Mira, este triángulo es isósceles. Y les había dado una sugerencia. Cuando tienes un triángulo isósceles y conoces la base, el mejor trazo a hacer es la altura. ¿Por qué? Porque la altura es una mediana, es una bisectriz y todo eso. Entonces, en nuestro problema, al trazar la altura, CH, la altura es una mediana, 100, 100. Es una bisectriz, alfa, alfa. ¿Ya? Y ahora, ¿qué ocurre entre este triángulo y este otro? ¿Qué ocurre con ellos dos? Son congruentes. Triángulo rectángulo CHD congruente con el triángulo AQB. ¿Ya? La congruencia es ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, complemento. Ángulo, lado, complemento. Eso haría que X salga 100, pues. 100 metros. Esa es la respuesta. Dice, en un triángulo ABC se traza la mediana CM. Mediana CM. Ya, o sea, esa línea hace que este segmento mide igual con este. En el triángulo MBC se traza la mediana BN. BN. En este caso, este segmento MN mide igual con NC. Ya, BN mide 18. ¿Cuánto mide ML? ¿Y dónde está ML? ML es paralela con BN. O sea, más o menos habría que trazar una línea algo así. Y L debe estar en AC. ¿Cuánto mide esta línea si las dos son paralelas? Ya, entonces acá dice, mira, profe, la sugerencia ante esta situación, un triángulo y el punto medio de un lado, fue trace usted la base media o trace una paralela a un lado por ese punto medio. O sea, aplique el teorema de los puntos medios para si ellos miden iguales o el teorema de la base media. Entonces, aquí voy a hacer esto. Estas dos líneas son paralelas. Voy a prolongar esta línea. ¿Y qué ocurre? Como son paralelas y estos dos miden iguales, estos dos miden iguales. Triángulo MCL. Teorema de los puntos medios, ¿ya? Así. Teorema de los puntos medios. Como NQ es paralela con ML, entonces LQ igual a QC, LQ igual a QC. Y más todavía, si esto mide A, X sería 2A. Eso sería 2A. Y de pasadita, en el triángulo ABQ, ML, en este caso ML, es base media.
Si una base media, entonces 18 más A debe ser el doble de 2A. A saldría 6. Aquí en este problema 8 dice AB igual a BC. Ya indicaríamos así, esto mide igual con él. ¿Qué más? DC el doble de AD. DC es el doble de AD. Si esto mide, digamos, B, esto va a medir 2B. Pero además indican que DE mide igual con EC, por lo tanto esto mediría B y esto acá también. DBC 90, este ángulo mide 90 grados. ¿Está? Hay DCB, DCB, ¿cuánto mide este ángulo? Este ángulo también mide X. Y acá, en el triángulo rectángulo DBC, BE es una mediana. BE es una mediana. Entonces, ¿qué se sabe? Que esa mediana mide igual que... mide la mitad de la hipotenusa. BE mide la mitad de 2B. Entonces, eso vale B. Esto vale B. Ahora, ¿está pasando algo o no está pasando algo? Este triángulo tiene bolitas XB. Este triángulo también tiene bolitas XB. Claro, entonces el triángulo BAD es congruente con el triángulo BCE, lado, ángulo, lado. ¿Y qué aprovechamos? Que tiene uno que no tenga el otro. A X le corresponde B, aquí a X también le corresponde B. O sea, BD está midiendo a B. ¿Eso ayuda o no ayuda? Claro, pues que ayuda un montón. Porque isósceles, esto mide X. Este ángulo mide 60. ¿Por qué mide 60? Porque el triángulo es equilátero. Eso lo vamos a escribir acá. Triángulo DBE, DBE es un triángulo equilátero y es por eso que X más X me tiene que dar 60, por lo tanto X tendría que ser igual a 30. Problema 9. Me parece que en este problema no hay clave. Ya, aquí tenemos un polígono regular, que en realidad es un decágono. ¿Sí? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lados. Se pide hallar X. Ya, en la parte teórica no mencioné este detalle, pero es muy importante. No basta, como siempre les digo, saber los teoremas. Lo que importa es saberlos usar adecuadamente, saber cuándo los vamos a usar. Para esto hay un truco que les tengo que dar, o sugerencia, tip, como lo quieran llamar. Cuando un polígono es regular o equiángulo pero convexo, es mejor trabajar con los ángulos externos. Te va a ayudar un montón trabajar con un ángulo externo. Así aquí no te digan nada. Aquí es igual a la medida del ángulo externo. 360 grados entre 10, o sea, 36. Mira, ahora empiezas a decir esto. Mira. Este ángulo externo mide 36. Este ángulo externo mide 36. Este ángulo externo mide 36. Este ángulo externo también mide 36. Y ahora concéntrese en este polígono. ¿Qué vas a decir? Hey, profe, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ángulos externos. Pero es un polígono convexo. Punto P y acá punto Q, digamos. En el polígono P, Q, H, G, H, I, J, K. En ese polígono, la suma de los ángulos externos X más 4 veces 36 nos tiene que dar 360. Ya ves, sale rápido, por eso es la sugerencia, ¿no? Trabaje con los ángulos externos cuando el polígono es regular o cuando es un polígono equiángulo convexo. Resuelves esto y es que te va a salir 108. Y lastimosamente no hay clave.
¿Ya? No hay clave. Aquí hay un globo aerostático sujetado por cuerdas sujetadas o fijas en los puntos P y Q. Sería P y acá estaría Q. Ya. Cuyas longitudes son de 100 raíz de 3 y 100 metros. O sea, esto 100 raíz de 3 y esto 100. ¿Qué más? Si la base del globo mide 4, esto mide 4, y es paralela al piso, hay la distancia entre las estacas, que están en P y Q. ¿Esto cuánto mide? Ahora, otro detalle que nos brinda el dibujo es que esto mide alfa y que este otro ángulo mide 90 grados menos alfa. ¿Qué sucede? Aquí podemos hacer esto. Trazamos una paralela a esta línea. Mira lo que vamos a ganar. 90 menos alfa, este ángulo también pues va a medir 90 grados menos alfa. Como esto mide alfa, esto mide 90. Es 1. Ahora, esta figura que está por acá, si bien es cierto, todavía no la estudiamos, pero es conocida. Esa figura ABQS, digamos, ABQS. ABQS es un paralelogramo. ¿Y qué sucede con ella? Paralelogramo. 4, esto mide 4. 100, esto mide 100. Ya está, entonces vas a decir SQ mide 4 y AS mide 100. Luego en el triángulo rectángulo, porque 90 menos alfa, alfa, 90. En este triángulo rectángulo, PAS notable de 30 grados. La parte PS estaría midiendo 100 raíz de 3, 200. Esto mide 200. Y tú quieres hallar PQ. Entonces sería 200 más 4, 204. Listo. Muy bien, jóvenes, fue todo por esta vez. Nos estaríamos viendo la siguiente semana. Tema: estudiar cuadriláteros. Hasta entonces.